A tear in the fabric of life. Hola a todos amigos de YouTube. Hoy estamos aquí en el 11º episodio del modo 24/7 de SmackDown vs Raw 2008 con Undertaker. Lo primero que quiero decir es que íbamos a mirar el Power 25 como siempre. Si recordáis, en el capítulo anterior, en el de WrestleMania, nosotros seleccionamos ir para Raw, poner rumbo a Raw, y al final el juego nos ha dejado en SmackDown, así que otro error más del juego. Pero bueno, empezando con el capítulo, teníamos dos mensajes. El primero de ellos de Vince McMahon, en el que nos revelaba que nuestro manager general Teddy Long nos había permitido luchar por el campeonato mundial peso pesado. Y posteriormente teníamos uno precisamente de Teddy Long, de nuestro manager general, en el que nos hablaba del camino que íbamos a tener de cara al primer pague por ver de esta nueva temporada, que es Judgment Day. Teníamos una nueva actualización en la portada de revista, esta vez con el Rey Booker como protagonista. Recibíamos un nuevo mensaje de Vince McMahon en el cual tendríamos que decidir, nos haría una pregunta bastante clara hablando de nuestra lucha titular por el campeonato mundial peso pesado en el próximo pay-per-view, y las dos selecciones que tendríamos para esa lucha, que no sabemos ni siquiera ante quién será, ante el Rey Booker probablemente, sería desafiar al campeón como un oponente honorable, o sea respetuoso, o enviar al campeón un desafío insultándole. Nosotros íbamos a escoger la opción face como un luchador honorable. Recibíamos un nuevo mensaje, esta vez de Fit Finlay, en el que nos decía que si queríamos llegar a un combate ante el campeón tendríamos que pasar también por encima de él. Recibíamos dos nuevos mensajes en el teléfono, el primero de ellos del Rey Booker, en el que nos decía que tenía las espaldas bien cubiertas ya que tenía amigos en el vestuario que le iban a proteger, y un segundo mensaje de Mark Henry, de un antiguo compañero que tuvimos también al comienzo de la serie, en el que se revelaba que sería nuestro oponente en el siguiente episodio de SmackDown. La lucha ante el hombre más fuerte del mundo, que comenzaba ya con esta maniobra directamente de Taker sobre su oponente, y como no, con este clásico machetazo de pierna. Henry, que se iba a defender aplicando este movimiento que iba a castigar bastante a Taker. Sin embargo, el hombre muerto, nada más levantarse, iba a responder con este running DDT que dejaba ya prácticamente cargada por completo la barra del remate, levantaba a su oponente, lanzaba este poderoso derechazo y estábamos a prácticamente un único movimiento de conseguir cargar el remate. Lo íbamos a hacer con este clásico machetazo de pierna a la cabeza de Mark Henry, que se encontraba ya en naranja. Íbamos a sorprender ahora a nuestro rival con esa variante de chokeslam, y ahora sí íbamos a buscar directamente el primer movimiento final del encuentro y del episodio, este Tombstone Piledriver sobre el hombre más fuerte del mundo. El fenómeno, que lo aplicaba a la perfección como siempre, buscaba su característica cuenta y el árbitro que iba a realizar la cuenta 1, 2 y 3 para conseguir la primera victoria del episodio. Tras la conclusión del choque teníamos esta nueva cinemática, William Regal y Finlay que aparecían para encararse con Undertaker y Mark Henry, es decir, los secuaces del Rey Booker, del campeón mundial pesado. Así que probablemente durante las siguientes semanas tendremos varios enfrentamientos con estos dos, y probablemente también con Booker involucrado en algunos de ellos. Recibíamos dos nuevos mensajes, el primero de ellos de Teddy Long, en el que nos anunciaba que había habido un incremento en nuestro salario, y el segundo de ellos del Rey Booker, en el que nos informaba de que se alegraba de que hubiésemos encontrado un compañero, pero de que nos pasarían cosas malas. Teníamos también una actualización en la portada de revista con Mark Henry y un titular que decía Fortaleza en números. Recibíamos un nuevo mensaje de Mark Henry, de nuevo un mensaje en el que podríamos elegir dos opciones, ya que el hombre más fuerte del mundo nos iba a proponer si ponerse de nuestro lado para equilibrar un poco la balanza, ya que teníamos a William Regal y Finlay detrás de nosotros, y las dos opciones eran aceptar la ayuda de Mark Henry o rechazarla y hacerlo en solitario, y nosotros la íbamos a aceptar, por supuesto. Por último, antes del episodio de SmackDown teníamos también un mensaje de Teddy Long en el que nos felicitaba por nuestra decisión y nos aseguraba que necesitábamos tener amigos en el vestuario. La lucha ante William Regal, que comenzaba de inmediato y de la mejor manera posible, ya veis que aplicábamos ese running DDT y, como no, el clásico machetazo de pierna que no puede faltar en ningún encuentro. Con este Bulldog, y a continuación íbamos a aplicar de nuevo un machetazo de pierna característico del hombre muerto, teníamos ya cargado la barra del remate, íbamos a levantar a William Regal e íbamos a buscar aplicar directamente el primer chokeslam del episodio. Lo íbamos a ejecutar directamente sobre el británico,
No estaba demasiado castigado, pero íbamos a buscar la cuenta para buscar suerte, y la cuenta que llegaba a 1, a 2, y por desgracia William Regal se salía. Taker, que sorprendía ahora a Regal de nuevo con una variante de chokeslam, ya veis lo que castiga y lo que sube la barra del remate. Continuamos castigando las extremidades del ex campeón intercontinental, un nuevo machetazo de pierna que ya prácticamente nos aseguraba el siguiente remate, la cabeza de Regal que ya se encontraba en naranja. Aquí nos iba a invertir, nos iba a hacer un poco el lío como siempre, iba a buscar este powerbomb o este Razor's Edge. Sin embargo, Taker lo iba a revertir e iba a ejecutar este neckbreaker que cargaba ya directamente el remate. Íbamos a ejecutarlo de inmediato sobre William Regal, sin embargo nos invertía. Taker, que tras varios movimientos y dejando ya la cabeza de Regal en rojo, iba a cargar de nuevo el remate, y ahora sí íbamos a aplicar el Tombstone Piledriver, un Tombstone que debía ser definitivo, ya que Regal estaba completamente castigado. El fenómeno que buscaba su característica cuenta 1, 2 y 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática que se ha repetido también bastante. Esta vez William Regal y Finlay, que se marchaban a los vestuarios bastante doloridos mientras Taker celebraba su victoria en el cuadrilátero. Recibíamos un nuevo mensaje del médico que como siempre nos pedía que nos calmásemos, y un nuevo mensaje de Mark Henry en el cual nos revelaba que en la siguiente semana en SmackDown tendríamos un combate de parejas formando equipo junto a él ante precisamente William Regal y Finlay. Teníamos una actualización en la portada de revista, aparecía de nuevo el Ray Booker con la misma foto que antes además, y un titular que decía que el campeón estaba sintiendo la presión. Antes de llegar al siguiente episodio de SmackDown recibíamos un nuevo mensaje del Ray Booker en el que una vez más nos amenazaba insinuando de que podíamos sufrir algún tipo de daño antes, durante o después del combate. Finalmente esta lucha, que era revelada como un combate handicap 2 contra 3, iba a estar el Ray Booker también por ahí presente en la esquina de Regal y Finlay. Comenzaba el encuentro con Taker y William Regal intercambiando golpes, maniobras y contraataques. Finalmente le sacábamos fuera del ring, le traíamos de regreso con este movimiento y, como no, íbamos a aplicar el clásico machetazo de pierna. Íbamos a sorprender a Regal con esta variante de chokeslam que cargaba casi por completo la barra del remate. Le íbamos a levantar para buscar llenarla del todo. Regal que nos invertía. Sin embargo, le íbamos a sorprender una vez más con este running DDT e íbamos a buscar directamente aplicar ya el chokeslam. La cabeza de Regal, que se encontraba ya en amarillo, conseguíamos aplicar este segundo movimiento, este movimiento alternativo del hombre muerto. Íbamos a buscar la cuenta. Mark Henry, que ingresaba para protegerla, y finalmente, para sorpresa de todo el mundo, llegaba a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática que se ha repetido hasta la saciedad. En esta ocasión Taker expulsaba del cuadrilátero al Ray Booker, a su rival en Judgment Day. Recibíamos un nuevo mensaje del médico, 2 de hecho, el primero de ellos en el que nos pedía que nos calmásemos, y en el segundo en el que nos informaba de que estábamos lesionados. Teníamos esa conmoción cerebral bastante llamativa. Y a continuación teníamos también un mensaje de Mark Henry en el que nos informaba de que se había caído por las escaleras. Un accidente entre comillas, ya que todos sabemos quién estaba detrás de este pequeño incidente que sufrió el hombre más fuerte del mundo. Recibíamos 2 nuevos mensajes, el primero de ellos de Teddy Long, en el que nos aseguraba que lo sucedido con Mark Henry no se trataba de ningún accidente, sino que habían sido directamente el Ray Booker, Finlay y William Regal. Y un segundo mensaje de Vince McMahon, en el que nos recomendaba que no resolviésemos este tipo de casos hablando con nuestro manager general, llorándole directamente, sino que lo resolviéramos en el cuadrilátero. Antes de SmackDown teníamos 3 nuevos mensajes, el primero de ellos de Teddy Long, en el que nos informaba de que estaríamos compitiendo ante Finlay en un combate hardcore. El segundo de ellos del Ray Booker, en el que nos preguntaba si habíamos captado ya de una vez el mensaje, ya que nos había advertido de que podríamos salir heridos. Y el último de ellos de Finlay, en el que nos amenazaba diciendo que en nuestra lucha de la siguiente semana íbamos a recibir lo mismo que recibió nuestro compañero, es decir, Mark Henry, la semana pasada. La lucha ante Finlay, que comenzaba directamente con el hombre muerto yendo a buscar esa silla. Finlay, que parecía que iba por el martillo, pero finalmente regresaba al cuadrilátero solo para recibir este primer sillazo del hombre muerto. En cuanto se levantaba iba a recibir ese segundo, la cabeza de Finlay, ya en amarillo. La verdad es que la silla es increíble. Ese tercero que cargaba casi por completo el remate final, y finalmente castigábamos al árbitro y una vez más a Finlay, la cabeza ya en naranja. Un pequeño accidente ahí con el árbitro, íbamos a buscar ejecutar este primer remate, sin embargo Finlay lo iba a revertir.
En esta ocasión el hombre muerto que se hacía con el martillo iba a castigar a Finlay, sin embargo escapaba del cuadrilátero a tiempo e iba a buscar él también un martillo, pelea de martillos aquí. En el cuadrilátero de la marca azul, Finlay, que dudaba en si subir o no, finalmente lo hacía. Taker, que iba a lanzar ese martillazo pero no apuntábamos del todo bien, y finalmente éramos nosotros los que recibíamos ese primer impacto. El fenómeno que finalmente se iba a vengar de Finlay devolviéndole este martillazo. Teníamos el remate, aquí había un pequeño botch, me equivocaba de botón, castigábamos con ese puñetazo la cabeza de Finlay, ya veis que tenía tanto la cabeza como el torso en naranja, e íbamos a buscar ahora sí el Tombstone Piledriver, un Tombstone que debía ser definitivo. El hombre muerto que lo aplicaba buscaba su clásica cuenta de 3 y el árbitro que la realizaba 1, 2 y 3 para conseguir una rápida victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática que también hemos visto en varias ocasiones, el hombre muerto que se retiraba bastante tocado del cuadrilátero, quejándose de la pierna, mientras que Finlay se burlaba en el ring pese a haber perdido la lucha. Recibíamos un nuevo mensaje de Teddy Long en el que nos informaba de que Vince McMahon estaba considerando encerrarnos directamente en una jaula de acero ante William Regal en el próximo episodio de SmackDown. Y teníamos también una actualización en la portada de revista con precisamente Vince McMahon y un titular que leía que la historia se repetía a sí misma. Recibíamos 3 nuevos mensajes, el primero de ellos de Teddy Long, en el que nos informaba de que tendríamos 2 opciones para ganar esa lucha dentro de la jaula. La primera de ellas, la típica, escapando de la estructura, y la segunda de ellas destrozándole tanto que no pudiera evitar el pin. Teníamos también uno de Vince McMahon en el que nos recomendaba, o más bien nos exigía que le demostrásemos nuestras agallas y nos pedía que venciésemos a nuestro oponente por cuenta de 3 dentro de la estructura. Por último teníamos también un mensaje del Rey Booker en el que nos aseguraba que William Regal terminaría con nosotros y tras esto se nos borraría de la cabeza la idea de ser el aspirante número 1 al campeonato mundial. El combate dentro de la jaula, que iba a comenzar con esta maniobra de William Regal, nos levantaba, iba a tratar de castigarnos, finalmente simplemente daba un par de vueltas, nos mareaba, él también se mareaba de hecho, o sea que no sé hasta qué punto fue demasiado inteligente ese movimiento. Aquí nos esquivaba varios lazos al cuello, uno más. Y finalmente no conseguíamos ejecutar este running DDT, buscaba la cuenta de 3 rápidamente nada más empezar, nos salíamos directamente a la cuenta de 1 y finalmente nos castigaba con este rodillazo a la cabeza. El hombre muerto que tras varios movimientos iba a aplicar este último sobre las piernas de Regal que ya se quedaban en amarillo. Conseguíamos cargar el primer remate del encuentro, íbamos a tratar de aplicar el chokeslam, pero William Regal nos lo iba a invertir. El hombre muerto que iba a aplicar este movimiento para castigar en esta ocasión el tronco de Regal, la cabeza sí que la tenía ya en naranja y las piernas en amarillo, pero el tronco lo tenía todavía bastante limpio. Aquí tras un intercambio de golpes, finalmente Regal se hacía nuevamente con la ventaja, buscaba la cuenta de 3 de nuevo un poco pesado y Taker simplemente se lo quitaba de encima y teníamos prácticamente cargado por completo la barra del remate. El movimiento final nos invertía un poco Regal y aquí finalmente íbamos a castigarle con estos pisotones y posteriormente contra el acero de una de las paredes de la estructura. Ahora sí teníamos de nuevo el finisher, Regal ya sí que comenzaba a estar castigado por todo el cuerpo. Finalmente conseguíamos aplicar este Tombstone Piledriver sobre Regal, el primer finisher del encuentro. Iba a buscar su clásica cuenta, ya que nos lo había pedido así Vince McMahon, y la cuenta que precisamente iba a llegar a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos la misma cinemática de siempre. En esta ocasión William Regal era expulsado del cuadrilátero por el fenómeno. Recibíamos nuevos mensajes en el teléfono, el primero de ellos del médico como siempre pidiéndonos que nos calmásemos y otro de ellos de Vince McMahon en el que nos felicitaba, ya que precisamente eso era lo que quería ver en el combate dentro de la jaula de acero que acabamos de ver. Recibíamos un nuevo mensaje de Teddy Long de nuevo para elegir, aunque iba a ser una decisión la verdad que bastante inútil, ya que simplemente nos daba a elegir si queríamos enfrentarnos en el siguiente episodio de SmackDown a William Regal o a Finlay, y yo personalmente iba a escoger a Finlay. Teníamos también una actualización en la portada de revista, un titular que decía sangre en la arena preguntándolo, por lo que yo pensaba que tal vez tendríamos un combate Fifth Blood, aunque ya os hago spoiler, no iba a ser así. Por último, antes del episodio de SmackDown teníamos un nuevo mensaje del Rey Booker en el que nos aseguraba que no sabía por qué el manager general nos había dado a elegir,
pero que de igual manera jamás estaríamos cerca de su campeonato. La lucha ante Finlay, que comenzaba con ese intento de Running DDT, Finlay que nos invertía, y desde ya os digo que este combate iba a ser un auténtico infierno. Finlay iba a revertir prácticamente cualquier movimiento que ejecutásemos, así que teníamos que tener bastante cuidado. El fenómeno que con esta combinación de rodillazo al abdomen y con este brutal derechazo sobre la cabeza de Finlay, un Finlay que ya veis que tenía el cuerpo completamente castigado, tanto la cabeza como el tronco como las piernas en amarillo, recibía este chokeslam, el primer finisher del encuentro. Le castigábamos ya bastante, íbamos a buscar la cuenta de 3, sin embargo Finlay iba a sobrevivir a la cuenta de 2. El hombre muerto que lanzaba a su oponente contra el esquinero e íbamos a ejecutar otra de las variantes de chokeslam que permite el arsenal de movimientos del fenómeno en el juego. Ya sabéis que esta también me gusta bastante, también carga muy rápido la barra del remate, y como veis lo había hecho una vez más. El cuerpo de Finlay ya en naranja, y vamos a buscar este segundo chokeslam del encuentro. La verdad es que Finlay estaba recibiendo por todos lados, todavía no había comenzado ese festival de inversiones. El cuerpo de Finlay completamente castigado, 1, 2 y de nuevo. Me sorprendía bastante, la verdad, Finlay que sobrevivía a la cuenta de 3. Inmediatamente después sorprendíamos a Finlay con una nueva variante de chokeslam, y con este movimiento castigando en esta ocasión sus piernas. Ya veis que el cuerpo de Finlay ya se encontraba en rojo, la cabeza en naranja y las piernas estaban muy cerca también de convertirse en naranja. Íbamos a buscar el finisher, el tombstone en esta ocasión, pero Finlay nos lo invertía. Lanzábamos a Finlay contra las cuerdas, con esta catapulta cargábamos de nuevo el remate final, creo que era el cuarto si he llevado bien las cuentas. De nuevo íbamos a querer aplicar el tombstone y una vez más Finlay que nos lo iba a invertir, y nosotros respondíamos aplicando este Running DDT. Con este movimiento castigando el hombro de Finlay conseguíamos cargar la barra del remate de nuevo. La cabeza de Finlay y el tronco estaban ya en rojo, y aún así nos revertía nuevamente ese tombstone. Aplicábamos este Running DDT y Finlay comenzaría a sangrar, algo que ayuda bastante a la hora de ejecutar esos remates al final. Ya veis que el combate estaba siendo eterno, simplemente con ese movimiento de pierna cargábamos prácticamente por completo el movimiento final. Finlay, que nos sorprendía ahora, nos levantaba sobre sus hombros para aplicar esta derribada de bombero. La verdad que de los pocos movimientos que pudo hacer Finlay en el encuentro, estaba siendo complicado, no porque Finlay sea un rival duro de vencer, sino porque nos estaba invirtiendo todos los remates finales. Ahora íbamos a tener una nueva oportunidad tras este movimiento. Ya veis que ahora también los brazos de Finlay estaban en amarillo. Decidía finalmente ejecutar el tercer chokeslam, ya que el tombstone parecía que era imposible de aplicar sobre Finlay. Y ahora sí, la cuenta que iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar a 3 para conseguir esta nueva victoria. Tras la conclusión del encuentro teníamos esta cinemática que no hemos visto tantas veces, pero también la hemos visto muchas veces. Finlay que se marchaba a los vestuarios, mientras el hombre muerto, totalmente desesperado en el cuadrilátero, quería seguir luchando contra él. Teníamos una nueva actualización en la portada de revista, con Vince McMahon precisamente en dicha portada, y el titular que decía que los tres deberían subir la escalera hacia la victoria. Recibíamos un nuevo mensaje, esta vez de William Regal, en el que trataba de meternos un poco el miedo en el cuerpo, ya que decía que habían esperado tanto él como Finlay durante toda su carrera por esta oportunidad. Y al día siguiente íbamos a recibir este mensaje de Finlay, en el que nos comentaba también lo mismo un poco que William Regal, que la oportunidad titular la deseaba muchísimo. Y por último Teddy Long, que nos confirmaba ese titular que habíamos visto en la revista anteriormente. Íbamos a competir Undertaker, es decir, nosotros, contra William Regal, contra Finlay, en una triple amenaza de escaleras para conseguir esa oportunidad titular en Judgment Day. Por último, antes de la celebración de ese episodio de SmackDown, recibíamos un mensaje de Vince McMahon en el que nos decía que admiraba las agallas que estábamos demostrando en este road hacia el pague por ver, y un nuevo mensaje del Rey Booker en el que nos decía que probablemente, pese a ser una triple amenaza, tanto William Regal como Finlay lo que iban a tratar sí o sí, además de conseguir la oportunidad titular, lógicamente, iba a ser que no la consiguiésemos nosotros. La lucha de escaleras, que comenzaba directamente con Taker saliéndose del cuadrilátero para buscar precisamente esa primera escalera, mientras Finlay y William Regal luchaban entre ellos en el cuadrilátero.
La verdad es que los combates de escaleras son bastante engañosos porque pese a que son fáciles, o sea, simplemente puedes hacer esto, subir, engancharte al maletín cuando venga uno, te tira la escalera del otro oponente y ya baja bastante la barra, esa barra roja que veis del maletín. Sin embargo, hay que tener cuidado porque si por algún motivo nos invierten o nos aplican algún movimiento y suben ellos dos y son los que agarran el maletín, la barrita baja mucho más rápido y podíamos tener una desgracia, la verdad, y perder esta lucha. Taker, que colocaba nuevamente en la escalera a William Regal, que estaba aplicando ese movimiento, era la oportunidad perfecta. Sin embargo, el fenómeno que no alcanzaba el maletín y caía al cuadrilátero. Taker, que buscaba subir nuevamente, íbamos a engancharnos y justo antes de que William Regal nos golpease, Finlay, que lanzaba la escalera, aquí se bugueaba un poco. Finlay no conseguía alcanzarnos y era la oportunidad perfecta para que el hombre muerto consiguiese ese maletín, ese contrato que le da la lucha en Judgment Day. Tras la conclusión del encuentro íbamos a tener esta revelación bastante extraña. Iba a aparecer Vince McMahon, yo no entendía nada, no sabía exactamente qué hacía aquí y lo íbamos a descubrir a continuación. Nos aparecía una elección en pantalla que debemos escoger: marcharnos del ring o bueno, la traducción literal sería caminar hacia Vince. No entendía lo que quería decir, pero finalmente íbamos a elegir esa primera opción, ya que creo que era lo más inteligente, ya que no sabía a qué se refería ninguna de las dos, así que simplemente marcharnos del cuadrilátero sin tener problemas. Era lo que iba a pasar con la cinemática de siempre, esta vez Vince, que expulsaba a Taker del cuadrilátero, bueno, más bien se iba a Taker, y Vince estaba furioso porque nos marchábamos. Recibíamos un nuevo mensaje del médico, como siempre, pidiéndonos que nos calmásemos. Un mensaje de Vince McMahon en el que se mostraba bastante molesto, ya que no habíamos entrado en su selecto club. Entiendo que era el club de Kiss My Ass, así que seguramente si hubiésemos elegido la segunda opción habríamos besado el trasero de Vince McMahon, lo cual no quería hacer bajo ningún concepto. Este mensaje bastante interesante de una superestrella misteriosa, en el que nos deseaba buena suerte para nuestro encuentro titular en Judgment Day y nos informaba de que estaría a nuestro lado en el ringside como manager apoyándonos. Por último teníamos este mensaje del Rey Booker, en el que nos informaba de que había llegado el momento de medirnos 1 contra 1 de una vez por todas con el campeonato en juego. Teníamos también una actualización en la portada de revista, un titular que leía que el aspirante no se comprometía con Vince McMahon y el Rey Booker en portada. De este modo llegábamos a Judgment Day. Iba a ser una lucha TLC de mesas, escaleras y sillas, y nos presentaban la promo, la cual hemos visto también en varias ocasiones. Taker haciendo sangrar a William Regal, estrellándole contra ese poste del cuadrilátero, Finlay aplicándonos el movimiento final, como siempre, algo que no ha sucedido, y esto que yo diría que en esta ocasión tampoco ha sucedido, que es el fenómeno aplicando ese tombstone sobre el Rey Booker, y para finalizar la promo, este primer plano del hombre muerto. Para nuestra sorpresa, antes del comienzo de la lucha, la superestrella misteriosa que nos había enviado el mensaje iba a ser nada más y nada menos que Sandman, un luchador que ya se alió con nosotros en la primera temporada, no recuerdo bien las circunstancias, pero que ya había aparecido en esta serie. La lucha titular ante el Rey Booker, que comenzaba con este movimiento de Taker haciéndose ya directamente con la ventaja, trataba de aplicar el machetazo de pierna, pero el Rey Booker lo invertía, nos invertía también este intento de movimiento, una nueva inversión más del Rey Booker, y finalmente nos castigaba con este movimiento sobre las piernas. El Rey Booker, que iba a introducir directamente esa escalera en el ring, nosotros íbamos a buscar la silla. Ya sabéis que es mi segunda arma favorita probablemente del juego, castiga mucho la cabeza. Aquí no lo íbamos a conseguir hacer, íbamos a hacernos con la escalera e íbamos a castigar con ese escalerazo el cuerpo del Rey Booker. Lo íbamos a intentar una vez más, Booker nos invertía y finalmente nos castigaba él con la escalera. Estaba a punto de cargar el remate, por lo que nos salíamos del cuadrilátero, agarrábamos el campeonato mundial peso pesado e íbamos a castigar su cabeza con ese golpe con el título. Con este nuevo sillazo íbamos a hacer sangrar al Rey Booker, aunque ocurría algo bastante extraño, la verdad. No sé si lo habéis visto arriba a la izquierda, la barra del remate de Taker se cargaba, pero finalmente como que se reiniciaba a la parte en la que estaba anterior, en la que está actualmente.
algo bastante extraño. Booker T, que ya veis que era un completo baño de sangre, estaba sangrando muchísimo. Taker que trataba de lanzar ese nuevo sillazo, pero el Rey Booker que se salía del cuadrilátero para descansar. El hombre muerto que desafiaba al Rey Booker a subir con él a lo más alto de la escalera. El Rey Booker que estaba fuera del cuadrilátero, pero que iba a aceptar el desafío. Grave fallo por parte de Booker. Con ese derechazo cargábamos el remate e íbamos a aplicar este superplex impresionante. Y el campeón que iba a caer, de hecho, en las afueras del cuadrilátero. El Rey Booker, que iba a tratar de aplicar un suplex, se acercaba peligrosamente a la mesa y finalmente éramos nosotros los que lo ejecutábamos invirtiéndole. Teníamos la barra del remate prácticamente cargada del todo. Booker, que tenía tanto la cabeza como el torso en rojo, aquí nos iba a invertir este movimiento y finalmente iba a aplicar este DDT. Con este clásico machetazo de pierna, la verdad es que es bastante poético, siempre con ese movimiento. Que castigamos a los rivales, cargábamos el remate, aplicábamos también ese sillazo, teníamos, como digo, el movimiento final. Ahora sí conseguíamos estrellar al Rey Booker contra la mesa, íbamos a aplicar el chokeslam para que atravesase la mesa el campeón, pero no nos íbamos a conformar con eso, íbamos a continuar atacando al Rey Booker. Cogíamos esa silla, íbamos a lanzar este primer sillazo que no iba a llegar. Este segundo, que tampoco, ya que el Rey Booker nos lo invertía y nos robaba la silla. Sin embargo, este tercero sí. Cargaba casi por completo de nuevo la barra del remate. Un nuevo sillazo que no llega a buen destino. Le robábamos nuevamente la silla al Rey Booker y se salía del cuadrilátero. Muy cobarde, muy villano, para tomar oxígeno. El campeón, que finalmente regresaba al cuadrilátero simplemente para recibir ese tremendo sillazo por parte del fenómeno, iba a buscar el Tombstone Piledriver, un Tombstone que lógicamente debía ser definitivo para la lucha, debía ser el punto y final. El fenómeno que lo aplicaba buscaba su característica cuenta de 3, la cual iba a llegar a 1, a 2 y a 3 para recuperar el campeonato mundial pesado. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática, Undertaker que celebraba recuperar el gran cinturón dorado, algo que nunca había perdido, algo que le robó la familia McMahon. Parecía que iba a tender la mano al Rey Booker, sin embargo iba a castigarle el abdomen con esa patada e iba a aplicar este DDT sobre el campeonato para continuar castigando más aún a un Booker que ya estaba totalmente destrozado. El hombre muerto que continuaba celebrando la victoria mientras pisoteaba al Rey Booker para terminar expulsándole del cuadrilátero. Y bueno, comienza una nueva etapa de Taker como campeón. Veremos quién es nuestro rival en The Great American Bash, pero bastante contento por haber recuperado el campeonato, ya que estaba bastante frustrado por la manera en la que lo habíamos perdido. Por último, para finalizar el episodio, teníamos este nuevo mensaje de Teddy Long, en el que nos felicitaba por haber ganado el campeonato mundial de los pesos pesados en Judgment Day, y teníamos también un mensaje de Vince McMahon, en el que nos informaba de que nos felicitaba primero o nos daba las condolencias, ya que al haber ganado el campeonato teníamos una diana en la espalda, y cualquier superestrella del vestuario de SmackDown quería retarnos por el campeonato. Y por último teníamos esta actualización en la portada de revista, Booker T totalmente destrozado y un titular que decía que el gladiador cogía el oro. Y bueno, de este modo finalizaba el episodio, como he dicho antes, muy contento por recuperar el campeonato mundial de los pesos pesados. Veremos quién es nuestro rival en The Great American Bash, y probablemente si llegamos con el campeonato a SummerSlam tengamos una oferta de Jonathan Coachman para poner rumbo a Raw, y yo creo que la vamos a aceptar, más que nada para cambiar de oponentes, para cambiar de retadores. Mi intención es ahora mismo retener el campeonato mundial pesado, que no nos lo roben como ya pasó en la temporada anterior, y poner rumbo a Raw para ver si podemos capturar el de la WWE o básicamente para enfrentarnos ante nuevos oponentes, ante Jeff Hardy, ante Randy Orton, ante Shawn Michaels, y no estar siempre con Finlay, William Regal, Batista, Rey Mysterio, con los de siempre, ¿no? Y bueno, para finalizar, pues lo que os digo siempre, dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.